I'm Ben Ryman, and this is Behavior Speak. Yo considero no se trata de exportar un programa, ninguna intervención. Lo único que tienes que hacer es llegar a comprender de tal forma los principios del análisis aplicado a la conducta que lo que hagas es exportar los principios. Entonces da igual en el campo en el que tú estés. Eso sería como lo primero. Luego es que ABA no es un formato en sí, es una ciencia. Es decir, ABA no está estipulado a trabajarlo en mesa, ni solamente en un hogar, ni solamente haciendo DTT, ensayos discretos. No, ABA es muchísimo más, es una ciencia. Para ello, hace esta inmersión para poder. ¿Entiendes? Que es decir, no, voy a estudiar 4 pinceladas, un protocolo y yo ya puedo decir que hago ABA. No. En el momento que tú profundizas en los principios, lo llegas a comprender, los haces tuyos, los exportas, los transfieres en el ámbito, en el contexto, es decir, ámbito que tú quieras, del área que tú quieras, en el contexto que tú quieras, con la población que tú quieras. Acompáñennos en este episodio con la doctora Aida Tarifa, analista de conducta y especialista en terapia del lenguaje, con una trayectoria impresionante en el campo clínico y académico. La doctora Tarifa cuenta con estudios en terapia del lenguaje, una maestría en neurología de terapia del lenguaje, una maestría en ciencias, una maestría en educación y un doctorado en psicología. En esta conversación, Aida nos comparte su experiencia en ABA desde una perspectiva diferente, integrando su trabajo con diagnósticos hospitalarios y neurológicos como la fascia, lesiones cerebrales y ELA. Exploraremos cómo el análisis aplicado de la conducta puede colaborar e integrarse con otras disciplinas clínicas para apoyar a personas con necesidades complejas. Aida, bienvenida a Behavior Speak. Debo iniciar por la pregunta obligada. Cuéntanos de ti, quién eres, quién es Aida Tarifa, qué haces hoy y si nos quieres empezar a contar un poquito de tu camino profesional. Esa es la pregunta, es que es la primera, pero me parece la más complicada de todas. Sí. Y me acuerdo que me has dicho, no, es que es obligatoria, es que no te la puedes saltar. Es, ¿quién soy? Qué difícil. Básicamente soy Aida Tarifa Rodríguez, tengo un doctorado en análisis aplicado de la conducta. Déjame que te diga ya directamente que actualmente trabajo como analista de conducta, trabajo también como investigadora y docente en universidades, tanto en España como a nivel internacional. Y siempre tratando áreas bastante específicas, como es el lenguaje y la comunicación, normalmente en los degrees, en bachelors y masters de logopedia. También autismo, necesidades educativas especiales, discapacidad intelectual y básicamente esas son las áreas donde me muevo, que es ahí donde tengo la experiencia. Si no, sería defraudar a lo que soy, a lo que nace dentro de mí. Y, y la otra pregunta, que yo creo que es lo que explica qué es de mí, es todo el recorrido, el por qué. ¿Por qué esas áreas? ¿Por qué esas 3 diferentes ramas como docente, como investigadora, como analista de conducta? Pues básicamente creo que como todo el mundo, no fue nada lineal mi trayectoria, ni mucho. Desde joven comencé a realizar muchísimos voluntariados. Eso significa que ya a los 14 años yo ya estaba haciendo voluntariados. Normalmente eran con Cáritas, no sé si es reconocido, pero Cáritas no, ¿verdad? No lo conozco. Es de España. Eh, Simplemente se dedicaba a la población más vulnerable, es decir, hacía voluntariados con personas sin hogar, algo que se llaman personas sin techo, donde eran comedores y yo iba a dar de comer. Básicamente servía comida, no hacía la comida ni nada. 14 años hacía lo que podía, hasta donde podía. También trataba con mujeres con cáncer, mujeres con SIDA y niños con cáncer en ¿Qué hospital. hacías con ellos? Claro, un voluntariado, 14 años, yo iba casi, me llevaban de la mano, pero simplemente era acompañar, por ejemplo, a mujeres con SIDA no dejaba de ser acompañar era por la tarde después del colegio y acompañarles, hablarles compañía, porque es Ajá, un lugar genial.
bastante aislado, donde había que tener mucho cuidado el acercarse con ellos. Era una hora por las tardes, y los niños con cáncer sí que recuerdo, claro, yo era más les enseñaba, eran niños de, pues nada, imagínate de 5 a 7 años, pequeñísimos, Ujú, que ya tenían cáncer. Entonces mi misión era jugar con ellos, estar con ellos, ujú. hacerles el día un poquito más feliz. Y ese fue mi contacto directo con el hospital. Y yo creo que ahí nació del porque yo estudié logopedia. Yo dije, ay, me encanta el hospital, yo quiero una Sí. rama que sea sanitaria. ¿Y el por qué la logopedia? Porque me parece tan fascinante, me fascina el hecho de que una persona tiene el poder de expresar lo que quiere, lo que Ujú. siente, lo que no quiere, el poder de decidir, eso es comunicación. Entonces, Claro, la importancia de la comunicación. exacto, y claro, en estos ámbitos de mujeres con SIDA, mujeres con niños con cáncer, personas sin techo que no dejaban de ser homeless, que estaban por todas las calles de Barcelona, iban al comedor a que yo les ofreciera de comer. Era ese refugio, esa hora. Claro, era Ujú. otra manera de comunicarme, de hacer. Obviamente a todo esto mis padres estaban en contra de todo lo que yo, de todo eso decían, pero ¿por ¿En qué? serio? Claro, porque lo veían muy peligroso, honestamente. Era de, ¿por qué te tienes que meter en esos lugares? ¿Por qué? Y claro, era la hora de la cena, 14 años, 9 de la noche, mitad de Barcelona, una niña pues llena de Claro. que yo lo entendía, pero yo me rebelaba de, no, no, yo quiero, y me encantaba la experiencia. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero básicamente todo para llegar al nexo de unión de la logopedia me daba el hospital y Ujú, ujú. comunicación, el lenguaje. Y es Y me por eso, imagino que también enseñar, que es claro, algo que también llevas un poco desde pequeña en la imagino. experiencia de enseñar. Pero no tanto, no era tanto, era lo que a mí me Okey. transmitía, o sea, tú sabes lo que era conocer la historia de la otra persona, conocer el Ujú. por qué esta Sí. persona había llegado hasta ahí. Pues a mí todo eso me fascinaba, era como nada que ver, nadie me lo explicaba, solo esa experiencia. Y entonces ahí comencé, pues, con la logopedia, era la fusión comunicación y hospital, y empecé desde una perspectiva muy clínica, muy sanitaria, y por eso me especialicé en neurología. Ujú. Y ahí había un doctor en el hospital que me vio que interactuaba con los pacientes, psiquiatra, que diagnosticaba a niños con autismo. Okey. Y ahí me dijo, mira, a tú que pareces muy alegre y con mucha energía, tengo una familia que está buscando pues una persona para estar con su hija con autismo. Y yo decía, pues mira, Ujú. lo que me costaba decir, que a nada digo que no, y a día de hoy me sigue costando decir que no, que me lanzo a cualquier aventura, a cualquier nuevo reto, dije, vale, ¿y por qué no? Pero siempre diciendo que no tengo experiencia, pero venga, va, lo intento. Y ahí fue cuando pues, conocí a lo que es mi niña, yo digo mi niña, pero es el motivo del por qué todo, de toda mi vida, Ujú. fue esa niña con autismo, con diagnóstico de trastorno de espectro autista, que comencé a dar logopedia, o sea, ya hablamos de 18 años, empezar ahí, logopedia, Okey. y ¿Ella es la niña que representas en tu libro? exacto. Yo escribí un Ujú. libro para ella, es por y para ella, sin ningún otro objetivo, simplemente lo saqué a la luz por si podía ayudar a alguien, pero cero objetivo más allá de, en realidad, llegó el día de su cumpleaños y yo fui con el libro y se lo regalé. Y le regalé la primera versión que era con imágenes de ella. El libro Oh, es, wow. pero el libro original son imágenes, todo está basado en imágenes nuestras. Y ella es la niña. O sea, y corrígeme si de pronto estoy diciendo algo mal, pero esa historia, ese libro que haces es como una herramienta que nosotros usamos en ABA, pues, o en terapias que se llaman social stories, historias sociales, donde le estamos contando a un individuo al que nosotros apoyamos sobre qué va a pasar, si hay algún cambio en sus vidas, o usamos esta herramienta para explicar algún tema. ¿Eso era tu objetivo? ¿Tú querías eh, explicarle a ella de qué se trataban tus sesiones? O No, mi objetivo era reflejar nuestra historia, porque siempre decía, mira, era la terapeuta, claro, era terapeuta, pero hoy pasé Ujú, de terapeuta a amiga. Y a día de hoy me dice, Aida es mi amiga. Y ella me reconoce. ujú.
diga y eso que no me lo quite nadie, pero refleja la historia y el objetivo es enseñar de una forma. En ningún momento menciono análisis aplicado de conducta en el libro, en ningún momento menciono ningún procedimiento como tal, pero explico lo que es análisis aplicado de la conducta y cómo yo Ujú. llevo las sesiones con ella y cómo le enseñé a hablar con 7 años que nunca había hablado. Pues claro, a Claro. todo esto te voy a acordar porque porque a mucha gente se le pierde es siempre he tenido que llevar no, diferentes realidades a la vez. No dos vidas paralelas, pero dos diferentes realidades. Básicamente, a los 14 años, como te dije, empecé el voluntariado. A los 18 años yo ya llevaba diferente. Por la mañana estudiaba la carrera, por la tarde trabajaba con niños y por la noche trabajaba en un hospital de auxiliar de enfermería. Ujú. Ah, Por el okey. porque yo mi idea era, y yo me pongo en el hospital, yo me voy por la rama sanitaria, que eso es lo que a mí me gusta, que es curar, atender. Y Ujú. así 8 años, de noche trabajando en un hospital con de auxiliar de enfermería. Es decir, a la vez llevaba 2 pathways, o como 2 caminos, el análisis aplicado a la conducta y el de hospital, 2 porque al final sombreros. me sale Ujú. la o sea, y bueno, y básicamente no fue una elección nada estratégica, simplemente ahí es donde uno aprende a la perseverancia, la fuerza, la constancia, la resiliencia, a fuerza, no por quererlo, pero gracias a eso todo. Dime. Ujú. Aida, entonces nos estabas contando que tu formación empieza con logopedia, más relacionado con terapia del lenguaje, neurología, un espacio mucho más clínico. De ahí conoces a un psiquiatra que te dice, ¿por qué no vienes a trabajar con una persona con autismo? Pero ¿en qué momento descubres ABA? ¿En qué momento dices, quiero que ABA en análisis de la conducta haga parte de mi práctica profesional? Un poquito está súper relacionado con lo que te contaba anteriormente okey, ABA, análisis aplicado a la conducta, llegó a mi vida sin avisar, ni muchísimo menos, pero yo empecé con mi niña, con una niña con trastorno de espectro autista, y yo lo que le daba era logopedia y fusionaba musicoterapia, porque también había hecho un curso de terapia, un año en musicoterapia, y yo decía: "Venga, esto me funciona, la música me funciona, estupendo". Pero ¿qué pasaba? Demasiadas preguntas sin respuesta. Siempre era: "¿Por qué ayer me funcionó y hoy no? ¿Por qué ayer hice esto y hoy no tengo el mismo resultado?". Y a partir de ahí, yo solo iba como esa persona extraescolar, ¿sabes? Cuando, aquí es muy típico en España de que los niños tienen su jornada de colegio, luego hacen terapia, y yo era como la extraescolar de viene la chica de música. Y, ¿qué pasó? Pues que mi niña recibía análisis aplicada de la conducta. Y yo decía: "Bueno, pues si hay un equipo con ella y yo soy la extraescolar, la de música, me gustaría saber qué hacen el resto de profesionales para ver si nos podemos coordinar". Eso me habían ofrecido las primeras sesiones de mi carrera de logopedia de la colaboración. Y la familia: "Sí, sí, sí". Me vieron trabajar y me dijeron: "Únete al equipo, ya está". Y a partir de ahí fue cuando inicié y fue una inmersión completa sobre el análisis aplicado de la conducta, y que me ofreció sobre todo una manera muy sistemática a mí de comprender por qué las personas hacen lo que hacen. Claro, la análisis aplicada en logopedia no te explican esto, ni muchísimo menos. Te hablan del lenguaje de una parte muy sanitaria, no te hablan, lo siento, pero no se toman datos en logopedia, y a mí me dio estructura el análisis aplicado de conducta. Me hizo comprender el por qué, cómo se aprende y muchísima Ujú. estructura, porque todo se basaba en datos. Y ahí dije: "Ya está". Eh, es decir, yo no tuve que elegir, sino jamás elegí entre análisis aplicado de conducta y logopedia. Yo seguía haciendo, me puse en el equipo que tenía análisis aplicado de conducta, pero mis sesiones de logopedia integré todo. Es decir, Claro. siempre es fusión de logopedia y análisis aplicado de la conducta. Y eso creo que es un poco de mi identidad profesional, que quien superviso y quien está conmigo, es es una expansión de diferentes campos, diferentes mundos. Y creo que te hace una profesional muy exitosa porque tienes los 2 mundos también. No solamente
desde lo técnico y las cosas que hay que aprender, pero desde el, bueno, cómo usamos ABA o ABA para aprenderlo, para realmente hacerlo posible y para hacerlo, como dices, mucho más estructurado. Claro, no sabría si decirte exitosa, no creo que sea la palabra correcta en este momento, pero también es un poco relacionada con la pregunta de qué haces hoy y qué te identifica hoy, que antes me la has Ujú, hecho, ido por otros, por otros lugares. Es, intento ser actualmente esa persona que teje puentes, que construye puentes, ujú, el análisis aplicado a la conducta y la logopedia, entre la ciencia, entre la evidencia científica con la práctica y entre la sí, universidad, entre todo el campo universitario, le intento siempre acercar a las familias. Siempre que hago formaciones, invito a familias. Es decir, no dejo de ser, podríamos decir, una tejedora de puentes. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso me acabo de inventar, pero ¿por qué no? Está bonito. Sí, sí, de acuerdo. Ok. Y ofrecemos créditos de educación continua, CEUs, para analistas de conducta certificados por el PACB, IBAO y QAPA, además de certificados de asistencia para cualquier otro requisito de acreditación profesional. Para obtener sus CEUs, visiten behaviorspeak.com y hagan clic en CEUs. La primera palabra secreta es neurodesarrollo. Muchas personas, y me incluyo a mí, cuando entro al mundo de ABA, em, es muy desde, justo, desde las prácticas tradicionales en áreas del autismo, quizás condiciones de neurodesarrollo, pero gran parte de nuestro entrenamiento está basado como en estas áreas. Tú, y también por tus carreras profesionales, pues has tenido o has construido una trayectoria mucho más amplia, experiencia en hospitales, pacientes con diagnósticos muy diferentes a los que quizás tradicionalmente en ABA nosotros trabajamos, diagnósticos como ELA, pacientes con lesiones cerebrales, em, pero también pues toda esta parte tradicional. Mi primera pregunta es, ¿qué le dirías a estas personas que quizás quieren expandir un poquito más su experiencia a otros diagnósticos, a otras áreas? Pues mira, te la voy a responder esta pregunta no, no de la forma más común, sino te voy a decir como Ujú, las ideas que yo considero de, no se trata de exportar un programa, ninguna intervención, lo único que tienes que hacer es llegar a comprender de tal forma los principios del análisis aplicado a la conducta que lo que hagas es exportar los principios. Entonces da igual sí. en el campo en el que tú estés. Eso sería como lo primero. Luego es que análisis ABA no es un formato en sí, es una ciencia. Es Ujú, decir, ABA no está estipulado a trabajarlo en mesa, ni solamente en un hogar, ni solamente haciendo DIT, ensayos discretos. No, ABA es muchísimo más, es una ciencia. Para ello, hace esta inversión para ujú, poder. ¿Entiendes? Que es decir, no, voy a estudiar 4 pinceladas, un protocolo y ya, yo ya puedo decir que hago ABA. No, no, en el momento que tú profundizas en los principios, lo llegas a comprender, los haces tuyos, los exportas, los transfieres en el ámbito, en el contexto, es decir, ámbito que tú quieras, del área que tú quieras, en el contexto que tú quieras, con la población que tú quieras. Y cuando se trabaja en un adulto, que me has hecho así como la diferencia de, ok, no es lo mismo para tratar con niños que tratar con un adulto, y menos con lesión cerebral, te diría, ya, cuando tú trabajas con un adulto que ha padecido, que ha sufrido una lesión cerebral, yo lo que hago es acompañarle a recordar. Porque previamente tenía una vida, previamente tenía una forma de comunicar, ¿sabes? Es recordar aquel que tú eres y aceptar tu nueva versión. Cuando trabajas con un niño sobre todo con autismo, es claro, cuando trabajas con un niño con autismo, tú le enseñas desde cero, le enseñas a comunicarse, le enseñas a descubrir el mundo. Pero también has mencionado la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica me parece una de las enfermedades neurodegenerativas más, honestamente, muy crueles, porque
eres consciente de todo, pero tu cuerpo empieza a paralizarse, deja de funcionar. Deja de funcionar esta parte del cuerpo, deja de funcionar incluso tu fonación, tus cuerdas vocales, que son músculos. Es, ahí yo no le acompaño a recordar nada. Ahí es simplemente le acompaño de que ese proceso sea más liviano y a que no acelere tan rápido, sino a que sea más lento, que se preserven el máximo de tiempo las habilidades que tiene. Cada vez es que es, yo creo que tiene mucho que ver esa relación terapéutica y es saber a quién tengo delante. Porque mis preguntas siempre son las mismas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué puedo aportarle yo? ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué habilidades necesita? ¿Qué es lo que necesita, básicamente? Pero lo importante, lo único que cambia es a quién me dirijo. ¿Sabes? Eso como expanse, como yo me adaptaría, y te he dicho, bueno, te lo voy a decir rápidamente como bullet points. Y aquí me gustaría introducir, o lo podríamos incluir, el tema del doctorado. Eso es un temazo, porque también podrías, ¿verdad? Podría estar De acuerdo, sí. introducido en cómo yo expando mis conocimientos. Ujú. Le podríamos, ¿verdad que Sí, se que puede? justo, sí, que justo, porque me gustaría que habláramos del doctorado y también me gustaría que quizás me pudieras describir un poquito cómo se vive un día a día tuyo, por ejemplo, como me decías, listo, entonces yo estoy con un paciente que es diagnosticado con ELA y lo acompaño para que pueda quizás aceptar este diagnóstico, hacerlo un poquito más fácil. ¿Y cómo se ve eso en tu práctica del día a día junto a ABA? Y adicional, que nos cuentes, claro, cómo has expandido estos conocimientos y cómo llegas a tomar la decisión de hacer un doctorado y eso qué implica en tu vida profesional en este momento. ¿Qué puedes ver que digas, "Ah, es por esto que yo estoy haciendo un PhD"? Guau. Me acabas Mucho, de soltar perdón. dos bombas. Sí, dos preguntas un poco complejas y diferentes, pero Las has vamos paso unificado. por paso. Exacto, las has unificado. Vale, déjame que me vaya al PhD que me ayudará a lo de un día a día Ujú. con una persona mejor con ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Referente a lo de expansión, porque claro, cuando tú me lo has preguntado he dicho, uy, pueden ir por dos vías, cómo yo expando simplemente mi práctica a otra población, que sería un poco Ok, la respuesta que te he dicho de, oye, mira, no exportes programas, ABA no tiene formato, de y acuerdo. otra, y en este segundo he pensado, pero quizás se refiere a esas personas que quieren expandir su formación, que podría ser, y personas que preguntan sobre el doctorado. Y aquí de expandir tu práctica, me gustaría hacer referencia a que no se trata de acumular, no se trata Ujú. a tratar de acumular cursos, no se trata de decir, ah, ok, voy a inflar mi currículum, mi CV. ¿Por qué? Porque a lo mejor por X motivos, sino que hacer un doctorado lo que significa es llegar a tienes que llegar con una madurez profesional. En el sentido de, cuando a mí me preguntan, mira, quiero hacer un doctorado, ¿qué universidades me recomiendas? ¿Qué temas me recomiendas? ¿O qué becas hay? Vale, son preguntas importantes, pero honestamente no es la prioridad, no es la principal. La principal pregunta que te tienes que hacer como persona que quiera hacer un doctorado es, ¿cuál es la research question? Sería, ¿cuál es mi objetivo de investigación? ¿Cuál es, qué pregunta, qué me pregunto yo cada día como profesional que me apasiona de tal manera que voy a convivir con ella durante 4 o 5 años? Porque si tú lo haces con el objetivo de inflar currículum, de tener más cursos o que digas, mira, es que voy a tener más oportunidades de empleabilidad, que yo me he encontrado con todo tipo de respuestas. Voy a ganar más dinero, porque me asciende, también sería otra respuesta. Voy a ganar, ¿qué más? Más prestigio. Honestamente, aquí vengo a decirte, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tú eres la misma persona y un doctorado no se empieza por ahí, eso es empezar la casa por el tejado, como se dice en España. No se empieza desde la base. La base es, esta es mi gran motivación. Llevo tiempo preguntándome esto como profesional. Ok,
tengo mi research question bien sólida, consolidada, estoy segura que quiero esto, adelanta, poco a poco. Que luego llegues y que vayas a ganar más dinero, más empleabilidad, lo siento, pero eso te van a contratar más y vas a ganar más dinero en el momento que tú entres en un trabajo y vean cómo tú trabajas, que vean tu ética, no por tu currículum. ¿Entiendes? Que a lo mejor tu currículum sí que te ayuda un poco a seleccionar o te van a descartar o no, pero en la vida real es, esta persona sí que vale. Y hay gente que no tiene doctorado y vale oro. Y a lo mejor está cobrando como una persona de doctorado. Y hay gente con doctorado que, honestamente, no ha podido, no tiene ese trabajo que deseaba porque la pregunta empezó al revés. Es decir, se lo cuestionó todo al revés. Em, sí, y déjame, no sé si puedo aprovechar este momento para responder la típica pregunta que me dicen, en España, ¿qué doctorados, cómo hacer un doctorado? ¿Puedo? Sí, De- claro que sí, Porque así claro. ya mato a dos pájaros de un tiro en el sentido de, básicamente es, ok, tú tienes un doctorado, pero primero de todo, ya tienes tu research question, ¿verdad? Cuando tú ya tienes tu pregunta de investigación con la que vas a convivir 4 o 5 años como mínimo, y lo que haría y aconsejaría a todo el mundo es, vete a la literatura científica, mira ese tema y mira qué autores hablan de ello, qué autores tratan, investigan ello, qué metodologías utilizan. Y si esa metodología que ese autor utiliza es compatible contigo, tú crees que hacéis un buen match, oye, pues ya puedes escribir a esa persona, ya puedes ponerte en contacto con esa persona para preguntarle, porque lo más importante de un doctorado es tu tutor, que es una pieza clave, pero que tu tutor en un doctorado lo que hace es acompañarte, así, te acompaña, pero no te da todo hecho, no te enseña. Eso, uno se busca las castañas del fuego, en el sentido, el doctorado es una prueba de fuego, donde tú tienes que ser súper resiliente, tienes que aprender a recibir muchísimo feedback positivo, correctivo, pero también muchísimas, esto no es así, repítelo. Y lo puedes repetir hasta 20 veces o incluso más. Es decir, no se hace tanto la técnica esta sándwich que todo profesional conoce de, ok, te empiezo por lo bueno, aquí te digo lo que tienes que mejorar y acabo con algo bueno. Eso no va así, es directamente al grano, straightforward, tú, eso es lo que tienes que mejorar y mejóralo ya. ¿Me entiendes? Es decir, es aprender a vivir, es un entrenamiento muy exigente como profesional. Claro, a mí eso me ha dado muchísimo, vaya, me ha hecho ser muchísimo más resiliente. ¿De qué? Que me considero ya una persona resiliente desde bien pequeña, desde chiquitita. Pero hay gente que no termina el doctorado. Hay gente que no lo culmina. O hay gente que tarda 6, 7, 10 años en realizarlo. Es decir, que es... Dime. Y resiliente te refieres a quizás entender, sí, que no todo lo que haces es perfecto, que tienes que repetir las cosas muchas veces, que te van a decir que no, que te van a decir que eso no sirve. Con Exacto, eso te nada. has encontrado. Sí, bueno, nada es perfecto. Básicamente, tú acabas el doctorado con sensación de no sé qué es lo que he hecho. Lo que he hecho para ti te parece casi nada perfecto. Nada. Nada va a ser perfecto. Es, claro, depende también muchísimo del tutor, pero no es como un máster, ni muchísimo más. ¿No? Es un salto gigante donde ahí no te enseñan, no te dan las bases. Eres tú que te las buscas. Pero que está bien, eres tú buscándote las castañas del fuego. Que eso está perfecto. Porque te hace un profesional donde a todo, donde por ejemplo yo te digo, no tengo límites. El límite está en lo que yo crea, no en lo que en que nadie me lo ponga en el exterior. Eso sería como un poquito sobre el doctorado. Y el doctorado en España, por ejemplo, yo sé que la gente mira becas, hay becas, puede ser de formación, se llama FPU o FPI, que sería de formación profesional de profesor universitario, o FPI es formación profesional investigador. Todas ellas son del ministerio. Bueno,
sé que tu pregunta no iba por ahí, a lo mejor me estoy yendo por los cerros de Úbeda, dime. No, pero me encanta porque Ah, seguramente vale. hay muchas personas que están pensando en hacer un doctorado. Creo que todavía yo no soy una de ellas, pero creo que hay muchas personas que pueden estar pensando en, oye, quiero hacer un doctorado, ¿qué opciones hay y qué opciones conoces tú, especialmente en España, por ejemplo? Vale, pues Ujú. entonces aprovecho porque a mí me da la opción de responder a las preguntas que me llegan de los alumnos de por dónde tiro. Siempre está la beca de Fulbright, por ejemplo, hay Sí, diferentes becas de Fulbright, de María Curie. También, por ejemplo, en España está la Fundación La Caixa, que esta es más catalana. Claro, todas ellas tú te tienes que preparar tu perfil y ahí no se entra, son universidades públicas, tú no entras ahí pagando, tú entras ahí por tu currículum y compites con mucha otra gente. Y es unas fechas exactas y depende, tu currículum tiene que ser excelente porque ¿qué compites. tipo de experiencia crees que una persona debe tener? ¿Cuántos años de experiencia? Pues ¿Con qué tipo de población? Ujú. te voy a decir a la cruda realidad. La cruda realidad y que yo no estoy tan de acuerdo, pero esa es mi opinión personal. La cruda realidad es que si tú quieres entrar en doctorado, lo que miran es tu currículum. Por lo tanto, tú ya tienes que tener papers publicados. ¿Cuántas publicaciones tienes publicadas? Tienen que miran toda tu formación, carreras, másters en plural y la nota de todos ellos. Te piden sí o sí un nivel alto, elevado de inglés te estoy hablando, por ejemplo, en España. Y te piden, obviamente, es todo esto con su certificado y que todo sea actual, nada escrito en un currículum. Es dame todas las pruebas de forma objetiva de que tú tienes todo ello. Y también te piden siempre, cuando tú te presentas para una universidad, necesitas un proyecto de investigación, necesitas tener un tutor ya asociado. Por lo tanto, necesitas presentar un proyecto de investigación que sea relevante, donde la research question sea relevante para ellos y crean que vayas a aportar algo. No que vayas a meter la rueda otra vez, a replicar algo que ya hay 200 estudios sobre ello. ¿Entiendes? Es decir, el proyecto de investigación es lo suficiente, es el tutor tiene la suficiente también prestigio y papers sobre tu tema y tu currículum. Sobre todo es tu currículum y no miran tanto la experiencia, sino toda la parte académica, ¿sabes? Y aquí yo hablo un bombazo, Okey. bueno, no sé si abrir bombazo, da igual, no abro melón, pero podría abrir melón aquí, en el sentido de, por ejemplo, cuántas pero que esto sí que es opinión personal, pero cuánta gente que a lo mejor está delante como profesor en una universidad y que enseña porque tiene todo ese currículum académico, porque lo ha realizado y requiere muchísimo, pero no tiene tanta, le falta esa La práctica. práctica, el día a día, el estar Exacto, ahí. el día a Ujú. día. Y Sí, solamente con el sí, día a día y con esa práctica es la única manera que tú tienes de conectar con el alumno, porque esa es sí, su realidad. Y si tú no tienes esa realidad, no le puedes hablar de teoría como tal como porque la teoría al final flota. Tienes que bajarlo sí. a tierra, ¿sabes? Y eso también me hace pensar en cuando dices, bueno, es que ABA es una ciencia y cuando tú entiendes los principios de esta ciencia, pues lo extrapolas a todo y me hace pensar incluso a tu vida personal, incluso muchas veces en tu vida personal dices como, es por esto que estoy haciendo eso. Acá es donde mi comportamiento se está viendo reforzado. Es lo mismo que pasa con el día a día, hasta que tú no estás ahí viéndolo, no lo puedes entender, no lo puedes, realmente lo necesitas vivir para poderlo entender, te entiendo. Ujú. De momento, a día de hoy, ojalá algún día, eso sí, pero son alumnos que después de terminar la carrera me dicen: "¿Por qué nadie me lo ha enseñado?". Y claro, Ujú.
Eso depende tanto una asignatura de un docente, siempre se acuerda alguien de una asignatura, de una materia, y normalmente la asocias al docente de esa persona me transmitió paz, me transmitió pasión por esa materia. Y mira Sí, que a lo mejor era la más difícil, pero sí, lo supo proyectar a los alumnos, ¿sabes? de acuerdo, de acuerdo. Incluso, no, incluso cuando hago programas de estrategias, sí, de herramientas que de pronto algún staff necesita usar, también les digo, pues, acá en el papel todo funciona perfecto, pero la realidad es de ustedes. Ustedes son quienes me deben decir si esto es realista, si se puede cumplir, si no se puede cumplir. Lo mismo pienso. En la academia, pues sí, en el papel todo suena súper bien. La realidad, bueno, quizás es diferente. La segunda palabra secreta es experiencia. Mm, Bueno, y lo siguiente que te quería preguntar frente a todos los contextos quizás diferentes que has trabajado, em, ¿cuáles son esos escenarios que te permiten a ti realmente decir, esto es como lo que, esta es mi pasión, esto es lo que realmente quiero, esta es la intervención que siento que sirve para las personas? em, ¿Cómo logras identificar eso? Pues mira, yo creo que esa pregunta está muy relacionada con... Me encanta cuando dices esos diferentes contextos, que es verdad que son diferentes contextos, pero Sí. que tienen un hilo en común. El hilo en común Ujú, es darle voz a esas personas, porque dar voz a las personas no es simplemente una persona que hable, es esa persona que es capaz de participar, es capaz de elegir, es capaz de decir que no, de escoger, dar autonomía a esas personas. Es decir, diferentes contextos, pero con un hilo común, con un objetivo común entre todos ellos. Cómo encontrar y cómo decir I'm in the correct path. Estoy en el lugar correcto. ujú. Es mi vocación. Esto está súper ligado cuando las personas mis estudiantes me dicen, siento que me estoy quemando, Sí. siento que me estoy quemando de trabajo, porque es un trabajo sacrificado, porque a nivel emocional te coge todo, todo lo tuyo. Y tú Ujú, empiezas tu día en tu sesión y a darlo todo con todos tus estudiantes, tú llegas al final del día que dices, es que casi no puedo. Es que no puedo ni pensar ni procesar y a nivel físico también estás cansado porque lo has dado ujú. todo. Sesiones. Sí. Claro. Y una de las cosas que sí que le digo a mis estudiantes cuando me dicen, creo que estoy quemado, pero no lo sé porque nunca lo había sentido antes, yo siempre le digo, aquello que tú empezaste con muchísima pasión y que era lo que más te apasionaba, si hoy en día tú sientes un vacío, te sientes vacía, es que esos son pequeños síntomas. Y por lo tanto, esto lo uno que intentándote responder a tu pregunta es alinearme exactamente con mis valores. El momento que yo hago una práctica bajo mis valores, siguiendo mi ética, tanto profesional y no deja de ser mis valores humanos como persona humana, y veo, y eso se observa a nivel cuantitativo, como analista de conducta te diría en los índices of happiness del estudiante, esos índices cuantitativos de felicidad del estudiante, en todos esos movimientos, que si se acerca, si está acercando la puerta, apretando el manillar, yo sé que ese estudiante no está feliz conmigo, no está bien conmigo, no está cómodo, se quiere huir, quiere huir. Entonces, algo tengo que modificar. Por mucho que me diga el estudiante, si es verbal vocal, me dice, sí que quiero trabajar y está en la puerta, eso no es. ¿Me entiendes? Entonces, el saber que mi estudiante, mi paciente, me demuestra esos índices of happiness, me demuestra que está relajado, que está, como se también podría mencionar incluso Yesca, el relax, engage and happy, pues se está relajado, está feliz, está contento conmigo, está participando, quiere estar conmigo, eso a mí
ya me dice que voy por el buen camino. Que los datos y los objetivos y las materias a lo mejor no están dando, porque yo tengo una expectativa, no están dando los resultados que yo quiero. Primero de todo, ahí hay un sesgo, el sesgo del implementador que existe en análisis aplicado de conducta, pero Ajá, que, ok, démosle tiempo. Quizá puedo ajustar o reajustar, pero lo más importante para mí, que sea siempre se lo digo a mis alumnos, de por favor, que sea la persona que tenemos enfrente. No ir tan, por cuántas veces me he visto gente agobiada con su clipboard, con todos los programas y que casi no ha mirado al paciente, al estudiante, ni a los ojos, ni le ha dicho, ¿cómo estás? No hace falta de decir cómo acuerdo. estás si es un niño con autismo. Pero mejor enseñarle el juguete que le gusta, jugar un ratito con él, con lo que le gusta, seguir sus intereses, pero empezar ya a hacer, Construir esa relación. claro, a hacer rapport, Ujú, to build this rapport, exacto, construir esa relación, pero eso se tiene que hacer ya como humanos. ajá, Lo hacemos siempre como humanos con todo el mundo, incluso con el vecino de enfrente, de ¿cómo está hoy? ¿Cómo está? Pues bien, pues venga, ya está. de acuerdo. No podemos nunca dejar de perder nuestra esencia como humanos, que eso es lo que nos diferencia de la AI. Esa es la grandeza y además en Ujú, estos tiempos revolucionarios de hoy. ujú. Y entonces, ¿qué haces para cuidarte a ti misma? ¿Qué haces para, me dices, por un lado, como, bueno, busco volver a mis valores, a mis principios, eso que me hizo quizás conectarme con esta carrera, con esta profesión, con lo que yo hago, pero también me pregunto constantemente, ¿lo que estoy haciendo se conecta conmigo, con los valores que yo tengo como persona, con lo que yo quiero reflejar hacia las otras personas? ¿Qué otras cosas haces para cuidarte de ese estar quemado? Ok, mira, te voy a ser muy honesta. Esta pregunta en verdad la podría responder fácilmente con decir, ok, hacer deporte, salir con los amigos, lo típico. Es la respuesta fácil, la respuesta segura, ¿sí? Pero mira, el otro día leía un libro sobre, bueno, estaba leyendo un libro, nada que ver, pero había una frase que decía, hay personas que, que el no parar, el estar todo el rato en funcionamiento, eso estar en su zona de confort. Y el parar es todo lo contrario, les causa ese disconfort, no, porque no están acostumbradas, no deja de ser un patrón de programa de reforzamiento. Uno se acostumbra a ese patrón que ha sido reforzado durante el tiempo. Y tiene todo el sentido del mundo. eh, Y sí que respondo a tu pregunta diciéndote esto porque no he sido un ejemplo, ni muchísimo menos yo soy de ese programa de el parar me causa muchísima disconfort porque estoy acostumbrada a hacer, hacer, hacer. Pero eso al final no deja de ser sobrevivir disfrazándolo de productividad. Y desde aquí, porque no me considero ejemplo absolutamente de nada y en ningún momento quiero romantizar el hecho de estar en constante movimiento, en constante trabajo, el sentirme agotada, no quiero romantizar la idea de ese trabajo constante, ni quiero ser ejemplo ni inspiración por una persona que diga, jolín, para construir una carrera profesional tengo que vivir agotada. Lo siento, pero no, no puedo. Y tengo que decirlo porque al final creo que mostrándome vulnerable o como soy, tanto con mis luces como con mis sombras, cuesta muchísimo más que venderte una fachada, que venderte lo que la gente quiere ver o la gente quiere escuchar. Entonces, partiendo de esa base, primeros síntomas, en el momento que tú sientes ese vacío por algo que antes amabas y podías estar 24/7 haciendo eso y ahora sientes un vacío, escúchalo. Es decir, autoobsérvate, escúchalo, no le dejes pasar, no le pongas parches. Ahora un paracetamol, no le pongas parches médicos, sino quizá la clave está en parar, porque también cuando paras es cuando nace la creatividad, De nace acuerdo. la reconexión contigo, ¿verdad? El, el escucharte, claro, desde una perspectiva más académica sí que te voy a decir de el poner límites es correcto. El Ujú, decir no, quizá con mínimas cosas. Yo en ese estoy. En ese más o menos estoy todavía trabajando.
La teoría me la conozco perfectamente. No, y me gusta mucho lo que dices de aprender a parar porque a veces siento que, sobre todo cuando uno está empezando, quiere hacerlo todo y tiene miedo de perderse lo que no está haciendo. Y, ay, pero si yo pierdo esta oportunidad, entonces no voy a aprender. Y si le digo que no a este profesor, entonces no me va a volver a llamar. Y si le digo que no a esta familia, entonces ya no voy a tener esta experiencia. Y eso te va quemando. Al final no puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces, me gusta mucho lo que dices de uno aprender a parar y cómo aprender a parar significa pues reconocer también y saber cuándo hay que decir no, no puedo. Y eso no significa que no vayas a tener la experiencia en un futuro, y eso no significa que vayas a ser un mal profesional, y eso no significa que no vayas a aprender. Justo todo lo contrario, eso significa que estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo y que vas a poder ser un mejor terapeuta porque vas a tener muchas más herramientas emocionales y físicas al final. Es que está muy aplaudido Ujú, te decía, ese burnout o ese sobrevivir disfrazándolo de productividad. de La acuerdo. sociedad lo aplaude. Hablamos de un patrón de reforzamiento. Haces esto, te aplaudo. Un logro, una meta, te aplaudo. Un logro en tal, Ujú, papers, ujú, te aplaudo. Pero durante el camino, ¿qué? Y bueno, eso está súper relacionado con todo lo que hablo en mi podcast. Pero sí. déjame que te acabe de responder, porque otra cosa que sí que me gustaría enfatizar en algo de qué hago para cuidarme Ujú, es buscar también supervisión. Con 20 años que tengo de experiencia en análisis aplicado de conducta, porque empecé muy joven, sí. fue lo primero que empecé a hacer en mi vida, es solo sé hacer eso, ya no sé hacer nada más. Yo sigo buscando a esas personas que me supervisan, que pregunto, que, que comparto casos, otras perspectivas, porque ya te voy a decir yo que esa persona que considere de yo ya lo sé todo, lo único que está haciendo no es aprender, sino que está desaprendiendo. Está haciendo todo lo contrario, ese proceso. Y eso considero y lo pondría en la listita ahí de qué hago para cuidarme. Y la otra que me acaba de venir es no fusionarte con que tu yo no se fusione con tu carrera profesional. Yo Sí, no soy, yo también soy amiga, también soy hija, también soy vecina. amiga. Ujú, Exacto. Tengo muchísimos otros roles, es decir, todos son capas y aprende no a fusionar. Eso cuesta muchísimo durante el doctorado. Es un proceso de el doctorado es un proceso de sentirte perdido en una cueva, podría ser. Pero poco a poco, cuando tú lo ves con perspectiva y sí, con perspectiva, incluso que cuando uno crece, cuando se hace mayor, todo lo ve con perspectiva, pues ve el aprendizaje que ha habido. Y eso también lo pondría en la lista de qué hago para cuidarme. No sé si te he respondido o sí. no. Sí, sí, y me has respondido con muy buenas herramientas, gracias. Y justo eso lo quería también ligar a tu podcast. Tienes un podcast en liderazgo y he escuchado un par de capítulos, los cuales también me han podido dar ese espacio de reconexión, de preguntarme a mí misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero? ¿Lo estoy haciendo por un reconocimiento externo? ¿Lo estoy haciendo? ¿Cuáles son esas herramientas que me permiten? em, al final siento que trabajar en ABA es un trabajo un poco solitario. No es como trabajar en una empresa, no sé, incluso si trabajas en una empresa, pues tú tienes tus propios casos, tienes tus propios clientes, apoyas a tus propios individuos y es quizás un trabajo solitario. Entonces también como manejar esa carga, justo como tú dices, buscando supervisores, buscando otras ayudas. Cuéntanos un poquito más de tu podcast y la gente que puede encontrar ahí. Mira, el podcast llevaba mucho tiempo dentro de mí y se estaba un poco postergando de ahora no es el momento, ahora no es perfecto, ahora no tengo todo el material, hasta que un día dije ya, lo voy a hacer, que uno de mis lemas es mejor hecho que perfecto, así que es un podcast así, mejor hecho
que perfecto. No es nada perfecto, es totalmente a lo perfecto, pero donde tú lo que vas a encontrar es autenticidad y la verdad. Es un podcast sin guiones, es un podcast supernatural, porque normalmente, y esto nació desde los espacios académicos, básicamente cuando tú te juntas con diferentes profesionales, el liderazgo, porque más o menos mi podcast lo que se basa va de este liderazgo, se cuenta el liderazgo, se valora como con tus competencias, por tus logros, por cuántos pipes has conseguido ese año, por cuál es ese éxito palpable, esos productos, pero no se habla en este ámbito tan académico, no se habla del miedo, de las dudas que has tenido, de lo agotado que has estado, de las decisiones que has tenido que tomar a las 3 de la mañana, del, del sentir ese síndrome de impostor. No con el objetivo ni el afán jamás está el podcast de dramatizar nada, pero sino de mostrar una realidad. Y entonces, cuando converso con mis colegas, a lo mejor vas a cenar, te estás tomando ahí unas tapas y conversas con ellos, salen muchos temas, sale todo esto que no se aprecia en una reunión formal académica. Entonces yo pensaba, ok, si todo esto sale, imagínate que yo ahora le pusiera una cámara. Sería una forma, porque es una conversación en podcast, es natural, es real, no hay guiones, no hay presiones. También les digo, no pienso editar nada porque no tengo tanto tiempo. Es decir, es real, es como si yo me estuviera tomando un café con una amiga. Y básicamente lo que hablo es, e invito a líderes, pero ya sea de análisis aplicado de conducta, de salud, por ejemplo, tengo uno pendiente con una oncóloga de uno de los hospitales de Magarañón, de Madrid, muy bueno. O sea, te vas a encontrar médicos, te vas a encontrar empresarios, vas a encontrar también muchísimos BCBAs, y BCBADs, pero que para mí, que yo considero que son líderes en su vida por algunos motivos específicos. Simplemente con el hecho de inspirarte y con el hecho de que al final una persona se replantee de esta es la vida que yo quiero o estoy siguiendo un plan que quizá yo no he hecho o un plan mío que era del pasado y que ya no me pertenece, porque yo evoluciono, porque todo el mundo evoluciona. Y básicamente es eso, son entrevistas siempre con la intención más genuina que puedes encontrarte de que cualquier persona se va a mostrar siempre con sus luces y sus sombras, de esa forma íntegra. No, no quiero invitar a gente donde me muestre una fachada, quiero mostrar esa autenticidad de la persona y que poderle hacer que el resto de personas se enamoren de ella igual que yo, ¿sabes? Ujú, ujú. Y que conecten con esa realidad, porque sí, lo que decimos, en esta profesión, pues hay lo que tú decías, de repente uno despertarse a las 3 de la mañana y decir, "Ay, ¿qué debo hacer con este caso? Deberíamos hacer esto, deberíamos cambiar esto". De repente mucho con el síndrome del impostor, yo creo que no voy a ser capaz. De repente, como decía yo, con mucha soledad, no, pues al final sí puedes tener colegas y demás, pero ellos no están ahí viendo el caso, compartiendo como lo que tú puedes experimentar. Entonces, me encanta tener este espacio donde pueda conectar con otras personas desde la realidad, desde, bueno, esto es lo que se vive en el día a día. Desde la autenticidad, porque Ujú, sí, no es como, no hace falta que me vendas nada. Quiero sí, llegar a la persona que hay detrás, ¿entiendes? de Que eso, acuerdo. en el día Ujú, en el que vivimos, somos hoy en día, que hay muchísimo postureo, y siento evitar esta ujú, palabra cuando es postureo, pues necesito volver a esa verdad. Sí. sí, de acuerdo. Bueno, y yo quiero hacerte esta pregunta sobre una investigación que hiciste de utilizar estimulación vibrotáctil para reducir face touch, que las personas se toquen la cara. Estoy muy curiosa de hacerte esta pregunta
especialmente porque actualmente trabajo con una persona, eres una adulta, em, que tiene que usar Armpits. aparatos ortopédicos, ajá, arm braces, aparatos ortopédicos en los brazos, porque el comportamiento es que se puede pegar muy duro en la cara o se frota los ojos mu- con tanta fuerza que ha tenido un daño en la retina. Entonces, esta persona debe tener una restricción, un aparato que le permita restringir su movimiento y que no logre pegarse. Entonces, me parece muy curioso la investigación que hiciste y me encantaría saber, bueno, cómo lo hiciste, de qué se trata y si tú crees que es algo que se puede extrapolar a otras situaciones. En este caso, tú lo hiciste especialmente en función del COVID, pero me gustaría saber si crees que es una herramienta que podría pasar a otras situaciones. La tercera palabra secreta es lenguaje. Sí, la verdad que qué momento ese de pandemia global, Sí. sanitaria, en todo el mundo mundial, donde era desconocido en ese momento todo, es decir, no sabíamos qué sucedía. Ese estudio me pasó en la primera ola de todo el COVID, que estaba en Madrid, donde nadie conocía nada, todavía no había ningún medicamento, ninguna solución, simplemente era, evita salir de tu casa. Y, y recuerdo que yo cogí el COVID y me contagié de las primeras por haber ido a un súper a comprar la comida básica para poderme alimentar, porque en ese momento, pues es que fue ipso facto de se cierra todo, ya, no hay comida. Y además hubo un caos increíble donde todos los abastecimientos se terminaron. Entonces yo Qué sí que época salí, más loca. exacto, salí, pues, súper protegida con mis gafas, con las gafinas de buceo que tenía en casa, porque claro, ya no estaba preparada para las situaciones, con los guantes de fregar, es decir, esos guantes amarillos, me parecía, Ujú. un alienígena en un supermercado. Aún así, lo contraje. Y en ese momento, tanto entre tantos síntomas, dije: "¿Qué puede aportar el análisis aplicado de la conducta en esto?". Porque esto es una Sí. conducta, esto es una respuesta. Ujú. Es poder tocar y luego no contagiarte, sobre todo que no te entre por las fosas nasales, por ninguna cavidad facial. Y Y fue en eso. además que es un comportamiento que uno ni siquiera a veces se da cuenta que lo está haciendo. Es una conducta automática, que tú te tocas el Ujú. pelo, te tocas, te tocas, cuánta gente o que se muerde las uñas, te De cerras acuerdo. tú en ese momento, en el momento que te dicen: "No te toques la cara", solo te apetece tocarte la cara y solo piensas en ello, o te pica, bueno, es increíble. Entonces, en ese momento dije: Ujú. "Okey, déjame ver cómo el análisis aplicado a la conducta qué puede aportar", porque como hemos dicho, el análisis aplicado de la conducta, o como se está viendo reflejado en esta conversación, no es solamente para niños con autismo, ni muchísimo menos. Ujú. Simplemente hay muchas intervenciones en salud, en deportes, en organizaciones, en empresas, por eso está OBM. Bueno, que análisis aplicado de la conducta se puede aplicar en muchísimas áreas diferentes. Entonces, esta es de salud, esta es primordial en ese momento. Entonces, utilicé una pulsera, era como si yo llevara una pulsera normal, como si fuera esto, Ujú. pero era mucho, mucho más chiquitito en ese momento, que funcionaba con un acelerómetro, ¿vale? Que ese Ujú. acelerómetro es como esa vibración táctil, se orienta en el espacio, ¿vale? Tenía esa orientación espacial. Entonces, seleccioné a 8 participantes sanos que todavía no habían contraído el COVID, que en ese momento era bien complicado. De Ujú. bien Era bastante complicado encontrarlo y realizarlo todo online, cuando el online todavía no estaba de moda. Claro, eso fue un antes y un después. En ese momento, adaptarse fue todo un aprendizaje. Y entonces, le enviaba esa pulsera y les hacía tú la podías calibrar. Entonces, antes de comenzar el estudio, yo calibraba la pulsera a través de un ordenador y les decía: "Haz ese movimiento que tú sueles hacer para tocarte la cara". Imagínate, venga, va, tócate la cara. Tócate la nariz, tócate la cabeza, los típicos movimientos que una persona hace de mocarse, de pelo, de
rascarse el ojo, entonces eso queda registrado en la pulsera. Esa orientación espacial, cómo el movimiento se dirige, cómo lo hace, qué tipo de grados de elevación utiliza el brazo, porque para cada persona es diferente. Por eso era importante calibrar la pulsera con cada participante. Entonces tú la calibrabas y la línea base es llevar simplemente la pulsera, como si yo llevara esto, ya está. Tú la llevas, porque yo quería evitar ese sesgo de no, hay resultados porque la persona no está acostumbrada a llevar algo en la mano, en la muñeca, y hay resultados simplemente porque lleva algo y es un objeto extraño. Un tiempo Claro. de adaptación a estoy llevando una pulsera con esa vibrotáctil, con esa vibración en el brazo. Es decir, es verdad que en línea base no había vibración, simplemente Ujú. era la intervención era que unos participantes la llevaban una pulsera que sí vibraba, otros una pulsera que no vibraba y otros 2 pulseras. Los Ok. resultados es que la gente que llevaba 2 pulseras reducía la conducta de tocarse cualquier, zona de facial, porque claro, son 2 pulseras que llevas. ¿Y qué hace esto? Claro, tú me vas siguiendo, pero no te he explicado. Esta pulsera lo que hacía es que en el momento que detectaba que iba a haber un movimiento hacia la cara, vibraba. Ok. Ujú. En el momento que iniciaba el movimiento, vibraba. Cuando nuestro objetivo era de no te toques, entonces evita ese movimiento. No Es hablamos como de un un... recordatorio, no es porque yo voy a parar porque me duele o yo Exacto, voy a no. parar porque es incómodo, sino es más bien como un recordatorio de, me voy a tocar. Exacto. Es de, ay, que me estoy levantando la mano porque al hacer lo que tú has dicho, un movimiento tan automático, pues lo haces sin Sí. pensarlo, es unconscious, no lo haces de forma de queriendo. Entonces, no hablamos de bloqueo, porque tú te puedes tocar la cara aunque vibre, no hay nadie físicamente impidiéndote, no hay nada físicamente que te impida que no te toques, por lo tanto, fuera eliminamos la opción de que es bloqueo, pero sí que si tú analíticamente, conductualmente, tú analizas las situaciones, hay una respuesta, se inicia la respuesta y aparece un estímulo aversivo para que Ujú. reduzca la futura conducta que estamos hablando de un castigo positivo con un estímulo aversivo. Muy, muy leve, porque es eso, no hace daño, no hace nada, simplemente es una vibración que, como bien has mencionado, es ese recordatorio. Ujú, ujú. Claro, los resultados fueron muy buenos porque las personas que llevaban esa pulsera que vibraba, ¿qué pasaba? Pues que reducía la conducta de toquetear la cara, que en ese momento Sí. era primordial porque era una de las vías de contagio. Se creía. Claro, todo esto Ujú. estaba, nadie sabía nada, ningún médico sabía nada, ningún científico sabía nada del origen y cómo se contagia el COVID, pues nosotros hicimos esa hipótesis de, bueno, pues Ujú. cuanto más contacto con cavidades, más más contagio puedes tener, De más acuerdo. prevalencia a contagio puedes tener. Entonces se reducía muchísimo lo que es la respuesta de tocarse. Yo no sé si fue coincidencia, ¿no? Pero al final ninguno de los participantes contrajo el COVID de los nuestros. Quizá Ujú. obviamente eso no está en la discusión del paper porque eso sería una super hipótesis, no tenemos nada, ningún dato, ningún producto permanente que lo pueda decir, nada objetivo. Ujú. Pero hubo resultados por la mezcla de ese, de ese estímulo aversivo muy, muy, muy leve, que es castigo positivo del procedimiento, junto con la conciencia. Porque los participantes, aquí sí que es muy relevante el social validity de eso les hizo ser conscientes de que se estaban tocando. Y en este paper, Ajá. exacto, es muy importante porque estamos utilizando un procedimiento de castigo, que ya digo que es Exacto. leve, pero que ganaba la relevancia del social validity de no, yo me podía tocar igualmente, no pasaba nada. Ujú. Y Ni se como infringía dolor, ni se nada, infringía, ajá. nada. Es como cuando tú utilizas, llevas un iWatch y te llaman al teléfono y vibra un poco el reloj. Ujú. O cuando te sale el reminder como de te Exacto, tienes que parar, exacto, ya llevas está. mucho tiempo sentada. Ujú. El de te tienes que levantar, ese, exacto, que Sí. es esa pequeña vibración, es eso, Ujú, exactamente era eso. ujú, ujú. Y lo que tú me comentas claro, en aquella época, 2020, eso era súper innovador. Lo siento, De pero que era acuerdo. súper innovador y más para Sí. en nuestro ámbito de análisis aplicado a la conducta. Y estaba como súper contenta de, mira qué bien.
he podido, ahí en ese momento te puedo decir, respondo a mis preguntas y estoy haciendo algo que tiene relevancia e impacto Ujú, mundial, no es estoy replicando un estudio que hay 200 estudios ya replicados sobre lo mismo. sí. Pero, claro, estamos hablando ahora, 6 años después, esto ya no es tan relevante. Ha habido una revolución tecnológica con tenemos la IA, o sea, ¿quién concibe hoy en día la AI, la vida sin AI? Nadie. Es decir, estos Ujú, 6 años ha habido un crescendo de revolución tecnológica. Claro, estos avances, imagínate ahora ese Apple Watch, esa bracelet, ese brazalete que nosotros sí. creamos, ahora con AI, pues ahora sería muchísimo más innovador. Ahora seguro que tiene un margen de mejora increíble. Ujú, Claro, lo que es ¿cómo se diría? El brazalete lo que nos aportaba en ese momento era poder medir, registrar de forma objetiva movimientos, porque para el estudio registramos 25.000 respuestas. O sea, analizar esos datos fue lo peor que hice en mi vida. No exagerando, pero fue, claro, no había ella, eres tú ujú, recogiendo esos datos, mirando vídeos, registrando, tomando datos durante meses, meses y horas delante de un ordenador viendo a gente tocándose la cara desde una perspectiva de aquí abajo. O sea, fue no traumático, pero no fue nada fácil, fue de arduo el acuerdo. trabajo. Ujú, Pero hoy, el lo que te da el wearable, la bracelet, lo que te da esta pulsera, te permite registrar muchísimos movimientos en tiempo real y en un contexto ujú, no tiene que ser un clinic setting, no tiene que ser un espacio controlado. No, tú lo llevas y la persona va haciendo y ni se da cuenta que lo tiene. Pues ujú, imagínate si hoy en día integramos la AI a esto, nos abre muchísimas puertas. de ¿Por acuerdo. qué? Sí. Porque nos permitiría identificar un patrón. Es decir, imagínate que identifica un patrón después de tantos movimientos registrados y a esa persona que tú me comentas, en el momento que identifica que el movimiento va a ir hacia allí, que te predice, porque si tú identificas un patrón puedes predecir. Ujú, Fíjate que te predice, hace esa vibración, ya, la persona ya no hace la conducta que tú no quieres. ujú. ¿Sabes? Todo Guau, esto es que esa me es parece una herramienta. Ujú, claro, esa es la magia o la grandeza de fusionar análisis aplicado a la conducta con la tecnología. sí, sí. Hoy en día necesitamos, bueno, formo parte de mi experiencia de que AI nos ayude a expander, a mejorar, porque no nos va a sustituir, porque ya te digo yo que la AI va a detectar un patrón, pero la persona que va a configurarlo vas a ser tú. Va a ser un humano que hay Ujú, detrás que ha dicho, vale, entonces en este momento y tú vas a entender el por qué. A lo mejor llegas en ese patrón, entiendes que hay un porqué, hay un precursor, hay un precedente ujú. que era tan sutil o una combinación de contingencias que se te habían pasado por la cabeza. De acuerdo, sí. E incluso detener la relación, claro, yo le tengo que enseñar a la persona que la relación de esa vibración significa un recordatorio de no te puedes tocar la cara, por ejemplo. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Fue realmente ha sido un placer conocerte, ha sido un placer también poder explorar tu Instagram, tu podcast, no lo había escuchado antes. em, y espero que haya sido una buena experiencia para ti también. Pues muchísimas gracias por todo, por confiar, por... Al final ha sido un podcast, una conversación bastante... La persona más humana, que me alegra, no tan técnica, Sí, que también creo que me alegra el hecho de que abrir las puertas y que otras personas conozcan, pues eso, las luces y las sombras de cada persona, de cada uno. Gracias por todo. Gracias. gracias, Aida. Y antes de irnos, no olviden escuchar nuestros otros episodios en español. Hemos tenido conversaciones increíbles sobre análisis aplicado de la conducta en distintos países, incluyendo Argentina y Colombia. En la descripción encontrarán el link de los episodios. Síganos en Instagram, YouTube y TikTok como Behavior Speak y por favor déjennos una reseña en la plataforma donde escuchen sus podcasts.